So it was that the cruel dragon was no more, and the prince and princess could be together forever, happily ever after. Except this wasn't the happily ever after we all know. For the prince had been struck by an invisible force, far more powerful than the dragon. Bit by bit, it robbed him of his charm and wit, constantly playing cruel tricks, trapping him inside a world he could no longer comprehend. Alas, though brave and resilient, the torment of paranoia and confusion completely overwhelmed him. Turning her beloved Prince Charming into a stranger she no longer recognized. And even though there was little left of the man who once rescued her, she would spend the rest of their years desperately trying to rescue him. Y ahora, a partir de esta introducción, quiero que te tomes un momento para reflexionar, saques tu celular y participes en la elaboración de esta nube de conceptos. Antes de hablar de la enfermedad, es importante que conozcamos primero cómo funciona normalmente el sistema nervioso. Se divide en dos partes, el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso central. El sistema nervioso central se conforma por el encéfalo. Este a su vez se conforma del cerebro, cerebelo y tronco encefálico. El cerebro se divide en dos hemisferios, cada uno con sus funciones y manejo del hemicuerpo contrario. Se divide en 4 lóbulos principales. El lóbulo frontal se divide del parietal por la cisura de Rolando y del lóbulo temporal por la cisura de Silvio. Por último, la médula espinal. Cada uno de estos lóbulos tiene funciones específicas. Resumámoslo de la siguiente manera: frontal, pensamiento, planificación y movimiento; parietal, tacto, temperatura, presión; temporal, audición, lenguaje y memoria; occipital, visión; límbico, emociones y memoria; y la ínsula, la conciencia y el gozo. El cerebro está formado por fibras nerviosas denominadas sustancia blanca y cuerpos celulares nerviosos denominados sustancia gris. Todas las células nerviosas tienen en general una estructura similar, un cuerpo celular con su núcleo celular y dendritas con espinas. Tiene un axón que permite a la célula transmitir señales eléctricas a otras células por medio de sinapsis, la cual consta de una parte presináptica y otra posináptica, con un espacio de por medio para que pasen los neurotransmisores. En algunas circunstancias, estas células pueden morir, como es el caso de enfermedades como el Alzheimer. Esta degradación progresiva de células nerviosas hace que el cerebro se encoja con el tiempo, pero antes de llegar a esto... Ahora que sabemos cómo funciona el sistema normalmente, ¿cómo podemos diferenciar cuando es algo normal a cuando es algo patológico, algo típico de una demencia como el Alzheimer? Para aclarar, con la edad es normal que la funcionalidad no sea como la de una persona más joven. Se comienzan a olvidar cosas a medida que se envejece. Aún así, ¿cómo se puede diferenciar entre un olvido normal de una señal de alarma o una posible patología como es la enfermedad del Alzheimer? ¿Qué es típico y qué no lo es? El envejecimiento normal incluye tomar una mala decisión de vez en cuando, olvidarse de un pago, no recordar qué día es pero hacerlo más tarde, no saber qué palabra usar en algunas situaciones y, como a muchos nos ha pasado, perder las cosas de vez en cuando. Sin embargo, en el caso de la enfermedad del Alzheimer, las personas pueden hacer malos juicios y tomar malas decisiones la mayor parte del tiempo. Tener problemas para pagar facturas, olvidarse si ya las pagó, no saber qué día, mes, año es, tener dificultad para generar, mantener y terminar una conversación, perder las cosas a menudo y no saber dónde están ni poder encontrarlas. Olvidar algo no es necesariamente patológico, pero cuando estos cambios entorpecen su desarrollo en lo cotidiano, se puede considerar que esto no es normal, que es algo que no puedes ignorar y debes acudir a ayuda médica. La edad no es sinónimo de incapacidad, ya que todo lo que eres hoy es el resultado de las decisiones diarias que tomas. Si quieres cambiar tu vida, empieza por cambiar lo que haces todos los días. Y ahora, ¿cómo se expresa esto anormal en el Alzheimer? ¿Cuál es su fisiopatología?
Bueno, es hora de iniciar con esta compleja historia, pronto entenderán a qué me refiero, entonces iniciemos. En un cerebro sano hay decenas de miles de millones de neuronas que trabajan sin cesar para que podamos sentir, movernos, crear memorias y tener recuerdos que nos dan identidad. Por medio de señales eléctricas se transmiten información de una célula a otra. Otras células como los astrocitos y las microglías se encargan de eliminar los desechos y ayudan a mantener las neuronas sanas. Son su soporte vital. A lo largo del mundo millones de personas padecen la enfermedad de Alzheimer, un trastorno cerebral debilitante que destruye gradualmente la memoria y otras capacidades cognitivas, afectando gravemente a la persona que lo padece como a su entorno, su familia, que se vuelven sus cuidadores, lo cual puede llegar a ser abrumador emocionalmente y económicamente difícil. Desde su descubrimiento en 1906 por Alois Alzheimer, esta enfermedad se ha estudiado por décadas, pues representa entre el 60 y el 80% del total de los pacientes con demencia en todo el mundo. Demencia es un término más amplio que se usa para describir una variedad de afecciones que afectan a la memoria, la capacidad de pensar y las funciones cotidianas del paciente. Muchos de los pacientes de Alzheimer notan por primera vez los síntomas a los 60 años, por pequeños problemas de memoria como perder la noción de las fechas o olvidar lo que acaban de aprender. Algunos experimentan otros cambios como frecuentes alteraciones, un aumento de la ansiedad y agitación y problemas para hacer frente a situaciones nuevas. Los síntomas suelen avanzar gradualmente a lo largo de los años y a la larga una persona con Alzheimer puede necesitar cuidados constantes. Aunque algunas formas raras de esta enfermedad son causadas por una única variante genética hereditaria, casi siempre la enfermedad del Alzheimer es multifactorial, una combinación muy diversa de factores genéticos, de estilo de vida y ambientales. Su génesis es una interacción compleja de factores endógenos, internos y exógenos, externos, que establecen las condiciones para la neurodegeneración, por lo que es imposible predecir quién desarrollará la enfermedad. Pero, generalmente, ¿qué se considera que causa la enfermedad de Alzheimer? Todo inicia con cambios en el cerebro relacionados con la edad, como el encogimiento de ciertas áreas del cerebro, la inflamación, daños en los vasos sanguíneos, aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, la reducción del flujo sanguíneo cerebral, que en personas sanas es entre un 0,3 a un 0,5% por año, mientras que en pacientes con la enfermedad del Alzheimer se aumenta y se acelera a un 2 o un 5% por año. Y cambios en la forma en la que se produce energía en las células cerebrales, variaciones genéticas como la proteína precursora de amiloide APP, las penicilinas y la apolipoproteína E, además de algunas mutaciones en el ADN mitocondrial heredadas o acumuladas, pueden causar daño mitocondrial, déficits cognitivos y muerte celular. El entorno, como la exposición a toxinas ambientales como los metales pesados, pesticidas y productos químicos industriales, infecciones como el virus del herpes simple, patógenos periodontales y traumatismos cráneoencefálicos, se han identificado como un factor de riesgo potencial para la enfermedad del Alzheimer, como un intensificador del riesgo existente. Los estilos de vida como la poca o nula actividad física, fumar, consumir alcohol, el aislamiento social y problemas de salud como la hipertensión arterial, sobrepeso relacionado a la resistencia a la insulina, síndrome metabólico, diabetes, siendo considerada esta la tipo 3, depresión, alteraciones en la microbiota intestinal y sistema linfático, entre otros. El Alzheimer supone un largo proceso crónico que provoca numerosos cambios en el cerebro que comienzan a desarrollarse al menos 1 o 2 décadas antes de que aparezcan los primeros síntomas. Por eso a los científicos les ha resultado difícil determinar exactamente qué desencadena este proceso y qué causa los múltiples síntomas del Alzheimer, pero gracias a la investigación continua están empezando a armar este rompecabezas. Desde un inicio, cada uno de estos predisponentes y circunstancias específicas dadas por la suerte desencadenan los cambios celulares posteriores característicos de la enfermedad del Alzheimer, lo que genera un déficit de energía en las neuronas, aumento del estrés oxidativo y desregulación del calcio, un ambiente tóxico que da lugar a la aparición de los biomarcadores patológicos que definen la enfermedad, identificados en todos los cerebros de los pacientes con la enfermedad del Alzheimer. Estos son las placas beta-amiloide y los ovillos neurofibrilares tau. La beta-amiloide se crea cuando se descompone una proteína grande llamada proteína precursora de la beta-amiloide, APP. La APP desempeña un papel esencial en el cerebro ya que ayuda al crecimiento y la reparación de las neuronas. Sin embargo, en los pacientes con Alzheimer se cree que la APP se encinde de manera inadecuada, lo que crea subproductos pegajosos del beta-amiloide, que se aglutinan con facilidad. Estas placas pueden acumularse en los espacios entre las neuronas, espacios extracelulares, e interferir con la señalización cerebral normal, interrumpiendo la sinapsis, bloqueando la comunicación neuronal y activando una respuesta inflamatoria dañina. Sin embargo, si bien todos los pacientes con Alzheimer tienen placas, no todas las personas con placas tienen demencia ni la desarrollarán. Además, los síntomas del Alzheimer no siempre se agravan a medida que las placas se acumulan en el cerebro. Luego está la proteína tau, el segundo biomarcador. Su función normal es la de una proteína de andamiaje, estabiliza el esqueleto de las neuronas, refuerza su estructura interna y les da forma. Sin embargo, en los pacientes con Alzheimer la proteína tau se modifica y se pliega mal, lo que provoca que el esqueleto colapse y al igual que la beta-amiloide se vuelve pegajosa y se agrupa. Estos nudos de tau se acumulan dentro de las neuronas impidiendo el transporte de nutrientes y al ser tóxicos provocan que las células acaben muriendo desde adentro. Sin embargo, la pregunta sigue, ¿las placas amiloides provocan la disfunción de la tau? ¿Y por qué exactamente estas proteínas anormales provocan síntomas de la enfermedad tan específicos? Existen otros cambios que afectan el cerebro que contribuyen a la neurodegeneración, como el sistema vascular, el cual no puede enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro. El cerebro puede carecer de la glucosa necesaria para realizar su actividad. La inflamación crónica se establece cuando las células inmunes del cerebro, microglías, se vuelven crónicamente activas y contribuyen al daño neuronal en lugar de protegerlo. Y, al no poder eliminar los desechos, los astrocitos reaccionan a ellas atacándolas. El resultado final de esta cascada es una pérdida sináptica masiva, que es el pleito
predictor más fuerte del deterioro cognitivo, seguida de la muerte neuronal que causa la atrofia cerebral visible en las neuroimágenes. Todo esto se refleja en una alteración de las ondas cerebrales, alfa, teta y gamma, evidenciando una desconexión funcional de las redes neuronales y provocando poco a poco la pérdida de la funcionalidad de la persona quien lo padece. Como se darán cuenta, es un proceso muy complejo que toma un poco de allí, otro poco de allá y todo lo revuelve en una bolsa y elige a las personas que, teniendo los factores predisponentes mencionados, desarrollarán esta enfermedad. Por el momento no se sabe qué es lo que la inicia y cómo se desenvuelve esta historia de múltiples acontecimientos. El único camino que queda es seguir investigando para llegar a una respuesta definitiva que permita entender y solucionar la raíz del Alzheimer, para prevenir, tratar y curar, solucionando este rompecabezas. Conociendo ya su fisiopatología, nos damos cuenta de que el Alzheimer, como muchas enfermedades crónicas, es un tema muy complejo, muy extenso, muy largo y que todavía tiene muchos vacíos para por fin saber exactamente qué es lo que en principio nos da más riesgo para poseer esa enfermedad y qué nos diferencia a las personas que tenemos estos factores de riesgo, que tenemos estas proteínas beta-amiloide, pero que al final no tenemos una enfermedad. Hay un espacio muy largo que rellenar, pero gracias a las nuevas tecnologías que hemos ido adquiriendo y a los avances científicos que nos han permitido conocer más a profundidad nuestro cerebro y cómo funciona, cómo se organiza y cómo ciertas alteraciones pueden hacer que se expresen ciertas enfermedades, como es el caso del Alzheimer, hemos logrado avanzar al punto de que ya no solo se trata de estudio dinámico, sino que ya es un repertorio mucho más amplio de puntos donde nosotros, como futuros profesionales de la salud, vamos a poder atacar para, en principio, prevenir la enfermedad y ya, cuando se tenga el diagnóstico, nosotros actuamos haciendo que la progresión de esta enfermedad sea mucho más lenta, manteniendo lo más posible su capacidad funcional y calidad de vida. Bueno, ¿cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad del Alzheimer? De acuerdo con la comunidad médica actual, el Alzheimer progresa a través de 7 etapas, pero primero hagamos la siguiente analogía. Imaginemos un árbol de naranjas, cada una representa nuestro cerebro, cada recuerdo de la niñez, las actividades que más nos gustan y mejor se nos da, y aquellas a las que decidimos dedicarnos. Juntos forman una red muy sólida de conexiones que forman nuestra identidad, nuestra vida, sueños, habilidades, logros, pero el Alzheimer llega a destruir todo esto, poco a poco. El Alzheimer es la principal causa de demencia, responsable de romper cada conexión y apagar lo que antes brillaba con intensidad. Toma nuestras memorias y conexión al mundo y lo daña irremediablemente. Pero, ¿cómo progresa este daño? Everything we are, everything we were, everything we ever will be is held inside these precious cells. Your childhood, your friendships, your first love, your truest love, your most special day, your family, your hopes and dreams for them, and when they have families of their own, all of your experiences, moments, and the precious memories you share together. So if the brain is at risk, everything we are is at risk. En la primera etapa, la persona puede parecer completamente funcional, siendo los cambios en los depósitos de proteína cerebral detectables solo por medio de exámenes especializados. En la segunda etapa, la persona puede experimentar episodios de pequeños olvidos, como nombres o lugares que anteriormente recordaba con facilidad. Es frecuente olvidar palabras y enfrentar dificultades al expresarse. En la tercera etapa, los síntomas de la enfermedad se vuelven más evidentes. La retención de información disminuye, se repiten las mismas preguntas muchas veces. La concentración es cada vez menor y el aprendizaje de cosas nuevas se vuelve complicado. En esta etapa, la supervisión médica es esencial para desacelerar el declive cognitivo. En la cuarta etapa, el paciente comienza a tener dificultades para recordar eventos recientes y acontecimientos importantes, incluso dudando al momento de ejecutar sus rutinas diarias. Pese a los desafíos, aún conserva cierta autonomía. En la quinta etapa es probable que el paciente requiera asistencia constante para llevar a cabo tareas simples. Tendrá momentos de lucidez y otros en los que no pueda recordar nada sobre sí mismo o sobre otras personas. Tendrá dificultad para orientarse o hacer cálculos matemáticos sencillos. En la sexta etapa, la capacidad del paciente para sostener una conversación sencilla se ve afectada. Puede recordar muy pocas palabras y le resulta difícil completar ideas. El reconocimiento del entorno y los familiares se desvanece, llegando al extremo de perderse en su propio hogar. Los momentos de lucidez son excepcionales. En la séptima y última etapa, la enfermedad se manifiesta de manera física. La capacidad de caminar y sostener la cabeza se pierde y la movilidad se ve severamente reducida. Las frases que emite carecen de coherencia.
En cualquier etapa de la enfermedad, lo importante es el diagnóstico, una atención médica y fármacos adecuados de manera oportuna y temprana para retrasar el progreso de la enfermedad y vivir con lucidez. Volvamos el tiempo atrás, cambiemos el futuro a partir de las decisiones que tomamos hoy, a una atención oportuna, a través del diagnóstico de la enfermedad. ¿Cómo se realiza? Este es un proceso multifacético que ha transitado un enfoque probabilístico basado en la exclusión a un diagnóstico clínico-biológico de alta certeza que permite identificar la enfermedad en sus fases más tempranas. Comienza con una evaluación clínica exhaustiva por medio de 6 pasos. El primero es una entrevista al paciente y a un informante. Un familiar o cuidador aporta información crucial sobre el inicio de los síntomas, los dominios cognitivos afectados y el impacto en la vida diaria. El segundo paso es un examen físico y neurológico, esencial para diferenciar la enfermedad de Alzheimer de otras condiciones. Suele ser normal en las fases iniciales. El tercero es una evaluación neuropsicológica. Se utilizan pruebas de cribado rápido como el mini mental state y, si es necesario, evaluaciones profundas para analizar memoria, lenguaje y funciones ejecutivas. El cuarto paso es un análisis de laboratorio. Se realiza un estudio de sangre completo, incluyendo vitamina B2 y función tiroidea, para descartar causas reversibles de demencia. El quinto es una neuroimagen estructural, obligatoria en la evaluación. Una resonancia magnética es preferible, ya que puede mostrar la atrofia en el lóbulo temporal medial y el hipocampo, un hallazgo característico de la enfermedad de Alzheimer. Luego, se confirma con biomarcadores por medio del marco ATN, que confirma la patología de Alzheimer in vivo, y es crucial para un diagnóstico temprano y preciso. A de amiloide confirma la presencia de placas de beta-amiloide en el líquido cefalorraquídeo por un ratio bajo de la proteína A-beta-42 y A-beta-40, y en el PET-amiloide. T de tau confirma la presencia de ovillos neurofibrilares de tau en el líquido cefalorraquídeo por un nivel alto de tau fosforilada, y en el PET-tau. El N de neurodegeneración, donde se evidencia el daño de muerte neuronal en las resonancias magnéticas, que muestra atrofia, y el PET-FDG, que detecta un bajo metabolismo de glucosa, indicando que las neuronas no están funcionando correctamente. ¿Cómo se trata la enfermedad cuando ya se tiene el diagnóstico? Este tratamiento debe ser continuo, interdisciplinario y centrado en el paciente y su familia, combinando estrategias farmacológicas que intervienen reduciendo y eliminando las proteínas amiloide, como el aducanumab y tau, aumentando la cantidad de acetilcolina, como los inhibidores de la acetilcolinesterasa AC, y regulando el glutamato, como la amimantina, y no farmacológicos, que incluyen la estimulación cognitiva, terapias dirigidas a la salud vascular, metabolismo de la glucosa y la inflamación, y a través de intervenciones en el estilo de vida, actuando sobre los 12 factores de riesgo modificables que podrían prevenir y retrasar hasta un 40% de los casos de demencia, como la actividad física regular, control de la presión arterial y la adaptación de un entorno seguro y rutinario para minimizar la confusión y la ansiedad del paciente. De la mano de una mejor comprensión y conocimiento de la enfermedad, se podrán generar terapias eficaces para poder prevenir, tratar y curar la enfermedad del Alzheimer. Mientras tanto, como ya te he dicho, elige cómo deseas vivir, actuando según lo que quieres a futuro. Mantente activo, aprende nuevas habilidades, nunca dejes de intentar, construye hábitos que te construyan y no te destruyan. Vive tu vida recordando que el pasado te enseña, el presente se vive al 100% y el futuro lo construyes con cada decisión que tomas. Vive bien, mantente feliz pese a las dificultades. Recuerda que todo lo que haces tiene sentido y valor. Ahora bien, ¿cómo cuidar a alguien con demencia? Millones de personas en el mundo cuidan a un familiar o un amigo con demencia, como el Alzheimer. Un cuidador es cualquier persona que brinda cuidados a otra. Pueden vivir con la persona, cerca o lejos de ella. Muchos cuidadores son familiares, amigos o vecinos. Ellos ayudan a la persona con su cuidado personal, las compras, el lavado de ropa, la preparación de alimentos, el control de los medicamentos, la coordinación de citas médicas, el pago de facturas y otras tareas importantes. Aunque cuidar a una persona puede ser gratificante y significativo, a veces también puede ser abrumador, especialmente para aquellos que cuidan a un ser querido con Alzheimer, ya que muestran cambios en el pensamiento, la memoria y el razonamiento de formas que afectan su vida diaria y sus actividades. Con el tiempo, estas personas necesitan más ayuda con tareas simples y cotidianas como bañarse, ocuparse de su aseo personal y vestirse. Puede ser angustiante para la persona necesitar ayuda para estas actividades tan personales. Las personas con Alzheimer pueden agitarse, deambular, esconder cosas o comportarse de formas inusuales. Estos comportamientos pueden hacer que el trabajo del cuidador sea más difícil. Para sobrellevar estos retos y facilitar el cuidado de una persona con demencia, usted puede obtener información sobre la enfermedad de la persona. Infórmese sobre su salud y cualquier tratamiento que esté recibiendo. Conocer los detalles de su situación puede ayudarle a comprender lo que está ocurriendo, prever cómo la enfermedad podría cambiar o empeorar con el tiempo y facilitar la comunicación con los médicos de la persona. Identificar recursos que le ayuden. Cuidar a una persona con demencia requiere mucho tiempo y esfuerzo, y a menudo sobrepasa lo que una sola persona puede hacer por sí misma. Piensa en la posibilidad de pedir ayuda a sus familiares y amigos para que compartan las tareas para el cuidado de la persona. Su red de ayuda también puede incluir un grupo de apoyo para cuidadores, un grupo religioso y diversas organizaciones comunitarias. También puede buscar servicios de apoyo a domicilio que estén disponibles en su comunidad y puede probar sugerencias que le faciliten el cuidado cotidiano, como las siguientes: intentar mantener una rutina, como despertarse, bañarse, vestirse y comer a la misma hora, todos los días. Ayudar a la persona a escribir listas de cosas por hacer, citas y eventos en cuaderno o calendario, planificar actividades que la persona disfrute e incluir periodos de momentos tranquilos todos los días. Usar recordatorios para llevar un control de los medicamentos. Cuidar a una persona con Alzheimer puede ser un reto, pero estos pequeños cambios
cambios pueden hacer que la vida sea un poco más fácil tanto para usted como para su ser querido. Para finalizar, tenemos 6 sugerencias que pueden ayudar a manejar los cambios de conducta en la enfermedad del Alzheimer. Estos cambios incluyen enojarse o enfadarse más fácilmente, deambular y perderse, rebuscar cosas o esconderlas, tener dificultad para dormir toda la noche e imaginar cosas que no existen. Los cambios de conducta pueden ser difíciles para los cuidadores y familiares y amigos de una persona con la enfermedad de Alzheimer. Es importante que recuerde que la enfermedad es la responsable de estos cambios y no la persona. Aprender formas de manejar los cambios de conducta puede hacer que la vida diaria sea menos estresante para la persona con la enfermedad del Alzheimer, sus cuidadores y sus seres queridos. Pruebe estas 6 sugerencias. 1. Sea paciente y trate de no mostrar frustración. Si la persona parece molesta, háblele con calma, escúchele sus preocupaciones y evite discutir. Asegúrele que usted está ahí para ayudarla. Trate de comprender qué es lo que está causando la conducta. En algunos casos puede haber una razón lógica para que una conducta sea desafiante. Por ejemplo, si la persona olvida dónde puso algo, puede enfadarse y pensar que alguien está moviendo sus cosas. Ponga su atención en un objeto o actividad. Si la persona parece agitada o inquieta, redirija su atención a un nuevo objeto o actividad. Juntos podrían ver su programa de televisión favorita, escuchar música, salir a caminar, leer un libro o hacer una actividad doméstica. Establezca un ambiente hogareño reconfortante. Trate de seguir una rutina como bañarse, vestirse y comer a la misma hora todos los días. También puede ayudar a crear este entorno reconfortante al reducir el ruido y el desorden y mantener objetos queridos como fotografías en la casa. Encuentre maneras de hacer actividad física. El ejercicio no solo es bueno para la salud física de la persona con la enfermedad de Alzheimer, sino que también puede mejorar su estado de ánimo y ayudarla a dormir mejor. 6. Mantenga segura a la persona con la enfermedad de Alzheimer. En algunas conductas, como deambular y rebuscar, pueden poner en riesgo la seguridad de la persona. Para ayudarla a mantenerlas seguras, puede cerciorarse de que la persona con esa enfermedad lleve una identificación o use un brazalete médico con información de contacto en todo momento. Además, guarde bajo llave cualquier artículo peligroso que haya en la casa y colóquelo fuera de su vista y del alcance de esta persona. Es importante destacar que si los cambios de conducta empeoran y le preocupan el bienestar de su ser querido, debería hablar con un médico sobre qué medicamentos u otros tratamientos podrían ayudarle. Como cuidador, es posible que usted no pueda detener ciertas conductas causadas por la enfermedad del Alzheimer, pero aprender maneras de manejar esas conductas desafiantes puede ayudarle a estar preparado cuando estas ocurran. Al final de cuentas, nuestra labor como enfermeros es ser ese faro de luz y esperanza para la humanidad. Es decir, más allá de la técnica y el procedimiento, nuestra labor es como un abrazo constante al alma, un ancla en medio de esta tormenta que no solo sostiene al paciente, sino que también a la familia que navega junto a él. Somos los guardianes de su mundo, adaptando cada rincón para que la seguridad y la autonomía florezcan el mayor tiempo posible. En nuestras manos la medicación se convierte en un acto de cuidado preciso, vigilando con atención cada cambio, cada señal. Aprendemos a hablar un nuevo lenguaje, uno que nace del corazón y se expresa en la calma de la voz, en la sencillez de las palabras, en el poder de una caricia, descifrando lo que la memoria ya no puede nombrar. Con infinita paciencia luchamos por mantener viva la chispa de la mente, promoviendo actividades que conecten a la persona con su esencia, con los destellos de quien fue y que sigue siendo ahí adentro. Porque detrás de la enfermedad siempre hay alguien, hay una persona, hay un ser, una vida. Nuestra misión más sagrada es proteger esa dignidad, asegurando que cada paciente sea visto como un ser humano completo, con su historia, con sus miedos, con sus afectos, con sus achaques, con sus pros, con sus contras, con su todo. Somos holísticos, tomamos a la persona por completo, nos convertimos en ese pilar fundamental de su familia, educando, guiando y sobre todo escuchando. Ofrecemos un hombro en el que apoyarse cuando el peso del cuidado amenaza con quebrar sus fuerzas, validando sus emociones y conectándolos con una red de apoyo que les recuerde que no están solos. Ser enfermero en el viaje del Alzheimer es ser memoria cuando ésta se desvanece, ser calma en la confusión y ser, por encima de todo, un refugio de amor y dignidad hasta el último suspiro.